El tema de hoy es electroencefalografía. Bien, es una señal biomédica más. La tecnología de amplificadores muy parecida a lo que ya venimos viendo. En general, yo ya le había dicho que con el mismo sistema de amplificación se puede registrar cualquier señal biomédica, este, siempre ajustando los valores de amplitud, de amplificación y los valores de ancho de banda, ¿no? Ajustar los filtros, tener en cuenta los ruidos o tipos de interferencia que pueden entrar a la señal, pero después el hardware, sí, es lo mismo. La maniobra esa que hemos visto de la pierna derecha también se utiliza en electroencefalografía, se utiliza en electromiografía. Acuérdense que esa maniobra de pierna derecha es para aumentar el rechazo en modo común, ¿no? Y que la señal sea más, salga más limpia. Bien, más libre de interferencia, ¿no? Pero aparte de eso, cada señal biomédica tiene sus consideraciones particulares. Ahora vamos a ver qué consideraciones hay que tener en cuenta a la hora de hacer un registro de electroencefalograma. Bien, vamos a ver, conocer un poquito de historias, las aplicaciones, algunas especificaciones técnicas, los tipos de electrodo que suelen utilizarse, los sistemas analógicos, digitales, trazado característicos, limitaciones del electroencefalograma, lo que es mapeo cerebral, porque muchas veces hay una confusión entre lo que es mapeo cerebral y electroencefalografía. ¿Está bien? Vamos a ver que a partir del electroencefalograma también se pueden obtener imágenes, mapeo cerebral usando FFT, mapeo cerebral tridimensional, etcétera. Bien. Ok, la electroencefalografía entonces es una exploración de la actividad eléctrica del cerebro. ¿Está bien? Y esta se suele hacer poniendo electrodos sobre la superficie de la cabeza o el cuero cabelludo. ¿Está bien? Las técnicas que implican colocar electrodos debajo del cuero cabelludo, o sea, en forma subcutánea, tiene otro nombre. No es electroencefalografía. Bien. Este, la, después, las señales que se registran en el cerebro también, que se colocan por debajo del cráneo, o sea, de lo que es hueso, también tiene otro nombre, que es electrocorticografía, ¿sí? Son electrodos que van directamente colocados sobre la corteza cerebral. Bien. Y es más, y los electrodos y el mapeo o registro que se hace dentro del cerebro, ya en forma, digamos, penetrando un poco lo que es la corteza, también tiene otro nombre y se llama registro de potenciales de campo. ¿Mm? Entonces, tienen diferentes nombres. El monitoreo de la actividad cortical en forma electrofisiológica lo van a encontrar de muchas maneras. La electroencefalografía es una técnica no invasiva. Bien, si yo coloco un electrodo debajo de la piel, ya comienza a ser una técnica invasiva. Sí, ya requiere, y eso tiene un nombre, ¿no? No recuerdo muy bien cómo era que se llamaba esa técnica. Lo que registra son potenciales eléctricos generados por la actividad neuronal, que pueden ser observados desde la superficie con técnicas de amplificación adecuadas. Bien, este, acá lo más importante de todo esto es que es una técnica no invasiva, ¿está bien? ¿Y cómo podemos observarla desde el cuero del cabelludo? De la misma manera que observamos una actividad electrocardiográfica o una actividad electromiográfica, ¿está bien? Por la propiedad de conducción por volumen de los tejidos vivos, ¿no? De nuestro cuerpo. El trazado, o sea, la serie de tiempo, se le llama electroencefalograma, o ondas cerebrales, y refleja una función cerebral global. Vamos a ver un poquito ahora, creo que a continuación, que el trazado es la actividad de un grupo muy grande de neuronas, ¿no? De la actividad eléctrica de muchas neuronas. Es por eso que se les llama actividad global.
Un poco para tener en cuenta dónde se genera y cómo se genera, hay que tener en cuenta la estructura de lo que es la corteza cerebral. Está formada por 6 capas, para eso son 6 capas. La capa más superficial, la que está casi en vecindad con el cráneo, se llama la capa superficial y está constituido, esto es una gráfica que lo van a encontrar mucho en los libros de anatomía. Estos son tinciones específicas que se suele hacer en las diferentes capas para ver los cuerpos de las neuronas, ¿sí? Es una tinción que se suele hacer al tejido para ver esa estructura, únicamente los cuerpos, para ver las neuronas en su conjunto, cómo están distribuidas, cuerpo neuronal y más las dendritas, o simplemente hay algunas tinciones que permiten ver las fibras, únicamente las fibras. Bien, entonces, la capa más superficial, fíjese que tiene una disposición de fibra o de organización casi horizontal. Bien, no hay disposiciones de forma vertical. Bien, y los cuerpos neuronales de estas neuronas son bien pequeñitas y no son muchas. ¿Ven? Entonces ya pueden ir dándose cuenta de que la actividad eléctrica que podría haber acá se propaga de manera transversal, digamos, de manera transversal al cuero cabelludo, no de manera, perdón, de manera paralela al cuero cabelludo y no de manera transversal, perpendicular. Y eso por la disposición anatómica, ¿está bien? Hay una segunda capa que son de células granulares, son células mucho más chiquitas que no tienen una gran inervación, no tienen una gran densidad de fibras, ¿sí? Las células piramidales, que son células que tienen unos cuerpos neuronales un poco más grandes, tampoco tienen una gran inervación. Digamos, acá podemos ver las fibras siguen estando dispuestas de manera paralela al cuero cabelludo, por lo tanto la actividad eléctrica que se ve en el cuero cabelludo no viene de este grupo de células. ¿Está bien? Después tenemos unas células granulares que son en la capa 4. En la capa 5 ya están las células piramidales que tienen una organización muy particular. ¿Bien? Empiezan a tener una organización de una forma vertical, perpendicular, tienen una inervación con sus axones de manera dispuesta de forma vertical, y se conectan también de manera horizontal. O sea que hay una conexión con células vecinas y a lo largo de todo el grosor del tejido, ¿no? Y la capa profunda polifómica también es una estructura particular que tiene estas características. Bien, y la sustancia blanca. La sustancia blanca en donde está formada principalmente por muchísimas fibras, pero no hay cuerpos neuronales. Sí, eso no quiere decir que no tenga actividad. Muy bien, dentro de la capa 5, donde están las células piramidales con cuerpo grande, es donde se produce principalmente la actividad electroencefalográfica. Si fuéramos capaces de poner un electrodo intracelular, por ejemplo, dentro de alguna de estas neuronas piramidales, veríamos o registraríamos un potencial de campo local profundo, así se suelen llamar esto. ¿Sí? Estos son potenciales de campo local que tienen estas características. Dentro de estos cuerpos neuronales se producen estos disparos de potenciales de acción. Bien, estos son potenciales de acción que ya habíamos visto cómo se producen. O sea, el cuerpo neuronal va recolectando información y una vez que supera determinado umbral de polarización, dispara ese potencial de acción. Este potencial de acción se dispara a través del axón, ¿sí? De una acción eferente. Si pudiéramos poner un electrodo cerca de la superficie, veríamos lo que se llaman potenciales de campo local, ¿sí? De superficie, que son registrados principalmente en la capa 1 y que tienen esta particularidad. Bien,
Bueno, esto seguimos viendo está en zonas, en las diferentes capas de la corteza. Ahora, si ponemos dentro de estos, como las neuronas, en estas capas de la corteza están interconectadas, se arman circuitos. ¿Sí? Estos circuitos que también se ven en los libros más bien de neurociencia computacional y todo eso, son circuitos que les llaman osciladores neuronales. ¿Sí? Tienen un sistema de retroalimentación, lo cual hace que toda esa estructura oscile, ¿está bien? Se sincronice. Es de ahí que empiezan a formar, desde afuera, se empiezan a ver estas oscilaciones que se ven en el electroencefalograma. En definitiva, lo que estamos viendo cuando ponemos un electrodo sobre el cuero cabelludo es la actividad de muchos osciladores neuronales, millones de osciladores neuronales. Y lo más probable son, o sea, los osciladores que más probabilidad tienen de ser vistos son aquellos que están justo por debajo del electrodo, en la región del electrodo. Bien, como son osciladores, o sea, tienen una capacidad de oscilación y esa capacidad de oscilación es debido a cómo están interconectados ellos mismos, ¿sí? Reciben, descargan, se vuelven con su misma actividad de descarga, de depolarización, se vuelven a retroalimentar y así sucesivamente entre osciladores de al lado, es que son capaces de producir estas oscilaciones. ¿Sí? Esto es una actividad oscilatoria y como cualquier actividad oscilatoria, lo que nos interesa o la manera de analizar es en el dominio espectral, es viendo o analizando cómo es el contenido de frecuencia a lo largo del tiempo. Bien, entonces el espectro de esta señal del electroencefalograma es una de las técnicas más utilizadas para analizar estos osciladores. En definitiva, lo que estamos analizando a través del electroencefalograma es el comportamiento electrofisiológico de estos grupos neuronales. Y en la corteza, vuelvo a repetir para que quede claro el concepto, debido a la estructura anatómica de cómo se interconectan y todo eso, es que se forman estos osciladores. En definitiva, estamos estudiando el comportamiento oscilatorio de esos grupos neuronales. Eh, entonces, en teoría, con la tecnología que hoy tenemos de amplificación y algunos métodos de procesamiento, somos capaces de determinar oscilaciones que vienen de otros lugares. ¿Está bien? Pero también esas oscilaciones que pueden llegar por conducción de volumen a este lugar, también están como gobernados o están controlados por otros moduladores, por otros centros, por otras estructuras internas del cerebro. Acuérdense que el cerebro, la estructura cerebral, no es tan solo la corteza. La corteza es una parte, es lo más exterior de la estructura, de toda una estructura volumétrica. Dentro de lo que es la corteza hay otras estructuras como hipocampo, cuerpo calloso y otras estructuras, amígdala y otras estructuras que están en el interior que también tienen influencias en la actividad de en la actividad de las neuronas de la corteza. Bien, es más, algunas estructuras o las estructuras que están dentro del cerebro se suelen interconectar a través de las estructuras de la corteza, ¿sí? A través de ciertas redes neuronales de la corteza. Eh, Bien, entonces, no tan solo podemos estudiar qué es lo que está pasando a nivel corteza, sino que también podemos hacer algunas inferencias de qué es lo que está pasando con ciertas estructuras internas del cerebro. ¿Y eso por qué lo sabemos? No es porque monitoreamos la actividad directamente de esas estructuras. A través del electroencefalograma no podemos registrar la actividad del hipocampo, por ejemplo, pero sí podemos hacer inferencia de que si cierta zona de la corteza se está activando y como se conoce que anatómicamente está conectada con el hipocampo, entonces es de ahí que se pueden hacer esas inferencias. ¿Sí? Se puede hacer esos análisis indirectos. Entonces, a ver, ¿qué es la señal de electroencefalograma? Lo que yo le había dicho es que cuando las neuronas se organizan de manera vertical,
Eso sucede en la capa 5, capa 4, y están estas neuronas que son las células piramidales. El funcionamiento de estas neuronas es que recogen a través de las dendritas que están conectados a lo largo de todas las capas de la corteza, se interconectan. Esa interconexión ya saben ustedes que es a través del proceso de sinapsis. ¿Está bien? Ahí hay una conexión sináptica, hay una transmisión de cuerpos de partículas, ¿no? Que desencadenan una depolarización a ese nivel y empiezan a abrirse unos ciertos canales de sodio, canales de potasio en esa transmisión sináptica, lo cual hace de que comiencen a haber corrientes. Esas corrientes, ¿por qué hay corrientes? Y bueno, porque al abrirse y cerrarse esas compuertas, aparece, inherentemente aparece una polaridad. Y al aparecer una polaridad y al tratarse de una estructura que tiene una cierta resistencia, aparece la corriente. Estas corrientes dendríticas lo que hacen es dirigirse hacia el cuerpo neuronal, hacia el cuerpo de la neurona, y acá se produce el proceso ese que yo les decía. Empieza a acumularse, se empieza a acumular, se empieza a acumular, hasta que cuando supera ese umbral de depolarización, se dispara un potencial de acción. Ese potencial de acción viaja por el axón, son acciones diferentes, ¿sí? Que van hacia alguna otra estructura, diciendo, en esta región se ha recopilado tanta información y mando el resultado de ese procesamiento. Bien, pero el electroencefalograma no es esta actividad. Recuerden que los potenciales de acción tienen duraciones de milisegundos, 0,5 milisegundos, 1 milisegundo. Entonces es una actividad muy rápida. Lo que es mucho más lento es esta actividad. ¿Está bien? Esta actividad que cuando hay un desplazamiento de corriente hacia el cuerpo neuronal, obviamente si hay un desplazamiento de corriente para que se cierre el circuito desde el punto de vista ingenieril, tiene que haber un retorno. Este retorno es debido a la conducción de volumen y es cuando se arma lo que se suele llamar, lo que se suele decir van a escuchar mucho en electroencefalografía, estos dipolos. Y como estamos hablando de millones de estos procesos que se terminan sumando desde afuera, lo que estamos viendo en la sumatoria de todos ellos, es que lo vemos suficientemente grande, como para poder registrarlo por los electrodos. ¿Está bien? Entonces, fíjense que es debido a un desplazamiento de corriente que es perpendicular al electrodo, es que podemos ver esta actividad. ¿Sí? La actividad de potenciales de acción con el cual estas neuronas terminan disparando, esa actividad prácticamente no influye en el electroencefalograma. ¿Está bien? Es una actividad muy rápida. Ya hemos visto que el electroencefalograma tiene un ancho de banda que va de unos 0,5 a 32 Hz en la parte clínica. Imagínense si ustedes pensaran de que en eso de 0,5 a 32 Hz o 100 Hz se puede ver un potencial de acción y no. ¿Está bien? No se puede ver ningún potencial de acción. Potencial de acción tiene un ancho de banda que está mucho más por arriba. Entonces no influye el potencial de acciones. Y esto es la sumatoria de estas corrientes dendríticas. Gráficamente, lo que vemos es esto. Cuando estos puntitos verdes que ven acá en este grafiquito son los lugares en donde hacen una conexión sináptica. Cuando viene un potencial y se hace y llega a estos terminales sinápticos, ¿qué es lo que pasa? Comienza a haber un desplazamiento de partículas, se abren las compuertas de sodio, potasio y esa apertura de potencia causa una diferencia de tensión acá. Esa diferencia de tensión hace que comiencen a circular corrientes, ¿sí? Y estas corrientes que van por toda la rama van llegando al cuerpo neuronal, al cuerpo de la neurona. Bien, y obviamente si hay un desplazamiento, ¿qué va a empezar a pasar? Va a empezar a haber una despolarización en la membrana, en el cuerpo de la neurona, hasta que si supera determinado umbral,
se dispara este potencial de acción. ¿Por dónde va ese potencial de acción? Por acá. Se dispara el potencial de acción y se va para algún otro lugar. Bien. Todo esto, este movimiento de corrientes dendríticas hace que inevitablemente se formen estas líneas de flujo de corriente. ¿Está bien? Y estas líneas de flujo de corriente, ¿por qué? Pues, por un lado, se tiene que cerrar la circulación de corriente. Y esto es lo que da forma a los dipolos. Entonces, ahora hablamos de millones de neuronas y todas ellas tienen esta misma actividad, y obviamente que desde afuera vamos a ver, porque hay toda una conducción por volumen, vamos a ver la sumatoria de todo eso. Si es suficientemente grande, vamos a poder verla con suficiente amplitud. Bien, entonces, todo se desencadena en estos procesos sinápticos. Si yo coloco un electrodo dentro del cuerpo neuronal, puedo registrar estas corrientes, por cuando hablamos de AMPA, están relacionadas a excitaciones, es la apertura de determinadas compuertas, por ejemplo, de sodio, y también hay corrientes de tipo GABA es cuando empiezan a abrirse otro tipo de compuertas que están relacionados más bien a la inhibición. ¿Qué hace la inhibición? Bueno, la inhibición lo que hace es que esos umbrales de excitación aumenten de tal forma de que las corrientes que entran al cuerpo neuronal no son capaces de activar. Entonces se produce esa inhibición. La neurona no responde. Bien, pero hay de los dos tipos. Bien, puede ser de excitación y puede ser de inhibición, y eso depende de la red neuronal. Bueno, si se superan determinados umbrales, obviamente que voy a ver a través de los axones, voy a ver el producto de los spikes. ¿Sí? Estos spikes se van por los axones. Ahora, esto es en una neurona. Si ahora tengo un grupo de neuronas, sea un grupo grande de neuronas donde está ocurriendo más o menos el mismo proceso, lo que voy a ver estos son los potenciales de campo local. ¿Sí? Son potenciales que registran una cantidad de neuronas significativamente grande. ¿Sí? Y estos potenciales se suelen ver de esta forma. Bien, y acá es la actividad de la actividad sináptica, de las corrientes sinápticas y la actividad de los spikes. Está mezclado ahí. Bien, en los potenciales de campo local hay mucha probabilidad de que se puedan ver estos spikes. Es más, se suele se suele hacer este tipo de registro para ver justamente cómo la información está codificada. Se pueden detectar estas formas. ¿Sí? Ahora, si tenemos muchas de estas redes neuronales distribuidas en torno a un área en la corteza cerebral, es lo que ya pasa a ser otra escala. Todo este potencial de campo local, que tiene un ancho de banda bastante grande porque tiene información de los spikes también, pasa todo eso a través de muchos tejidos. Como el tejido, hay una capa conectiva que separa la corteza cerebral del cráneo, hay otras capas, ahí está el hueso, está el cuero cabelludo, hasta que llega el electrodo. Bueno, todas esas capas de piel son impedancias, son resistencia y capacidad. Y el efecto de que una señal de este tipo pase por esos filtros, lo que estoy haciendo es quitar la información de alta frecuencia. Pasa por filtros, pasa abajo, básicamente. Y se convierten en esta actividad. En una actividad, en un trazado mucho más lento, ¿sí? Con un ancho de banda bastante limitado. ¿Cuál era el ancho de banda que había visto? Bueno, de 0,5 a 32 Hz en el área clínica y de 0,5 a 100 Hz, 120 Hz en el área de investigación. ¿Sí? Abarca las ondas gamma y todo eso. ¿Y por qué tenemos muchos trazados acá? Bueno, porque no, son muchos electrodos colocados sobre el cerebro. ¿No? Acá el dibujo debería ser una sola línea de trazo, lenta. Acá se ven muchas porque en principio
El electroencefalograma hace referencia, se acostumbra a hablar de que es cuando registramos muchos canales, pero no necesariamente es así. Bien, el electroencefalograma, uno de los problemas que presentaba era, a ver, si existía en realidad, porque los potenciales, la primera vez que registran un electroencefalograma, encuentran que está por debajo de los microvoltios, en el orden de los microvoltios. Y en ese tiempo los investigadores de la tecnología decían, bueno, señales que están por debajo de los 100 microvoltios tiene que ser artefacto. Entonces era muy poco creíble de que una señal por el orden de los microvoltios se pueda detectar. Bueno, hasta que finalmente con la tecnología se ha demostrado, ¿no? Que sí era verdad, de que sí había actividad eléctrica. Pero era muy difícil de medir, principalmente por la tecnología. Hamburger, que es como el padre de la electroencefalografía, ha podido hacer este tipo de registro, o lo ha podido ver, este, haciendo unos registros en un paciente, en una persona que había perdido parte del cráneo, ¿sí? En un accidente. Entonces, parte de su cabeza estaba en ausencia de cráneo, lo cual el cráneo, al ser hueso y al ser un material no conductor o muy poco conductor, hacía de que la señal se vea con mayor intensidad. Quizás por acá haya ido la primera especulación, digamos, la primera especulación en que sí se podía registrar la actividad electroencefalográfica. Sin embargo, mucho antes de que Berger haya documentado y haya visto esto, que al final en los libros de historias de electrofisiología lo cuentan como si fuera una anécdota, mucho antes ya se había descubierto, ¿no? Ya se sospechaba que había esa actividad, pero no se podía demostrar. ¿Mm? Hamburger no ha tenido un premio Nobel, digamos, ha sido uno de los descubrimientos más importantes de la electrofisiología, pero quizás por el entorno en que estos descubrimientos se han llevado a cabo, ¿no? Hamburger era alemán, muchos de los experimentos, los alemanes eran conocidos por hacer muchos experimentos en humanos, y probablemente haya habido cierta especulación en que estos experimentos, en realidad esto que es una historia bien linda, no haya sido tan así, sino que haya sido producto de la experimentación en personas, ¿sí? Que no estaba bien vista por digamos, desde el mundo hacia los alemanes, ¿no? Se sabía que los alemanes hacían mucha experimentación con personas. En 1870, ya muchísimo antes, el electroencefalograma ya se sabía que si uno estimulaba, metía corriente en algunas áreas del cerebro, po- podían producir movimiento. Este descubrimiento, o sea, la forma en que se descubren las señales electrofisiológicas en los humanos, han pasado todos por casi lo mismo, ¿sí? Si en personas que estaban fallecidas le ponían le metían una estimulación eléctrica y movían parte del cuerpo, bueno, era obvio de que si a las personas ya pensaba que si las personas estaban en movimiento, el cerebro generaba esa electricidad. ¿Sí? Lo que no se sabía es cómo era esa actividad electroencefalograma, pero ya se sospechaba de que pensaba ver, ¿no? Obviamente estas historias de electroencefalografía bueno, comienzan en las épocas de guerra, en donde se hacía mucha experimentación con personas. Eh, Fuera de la guerra, Richard Clayton ya había visto de que sí se podía registrar esa corriente y él lo ha hecho en animales, ¿sí? Lo había hecho en perros. Bien. Y después hay una historia, bueno, en Ferrer, la misma idea, con la misma idea, hacía pruebas,
y ha visto que las propiedades eléctricas del tejido eran muy parecidas a las del nervio y del músculo, se depolarizaban y ese tipo de cosas. En 1913 se registró un electroencefalograma en perro, ¿sí? Que quizás haya sido el primero en intentar clasificar estos registros, pero en esta época Prattville lo que hacía era experimentos en epilepsia. Y en epilepsia la actividad tenía ciertas particularidades, ¿no? Y esto era en pequeños animales. En 1928, Hamburger ya documenta, publica un trabajo en donde muestra la actividad eléctrica. Se llama ritmo de Berger. En 1924 ya había descubierto y en 1928 es cuando publica su primer trabajo. ¿Sí? Un trabajo científico que es ¿sí? En donde él documenta por primera vez que hay una electroencefalografía. ¿Qué es lo que pasaba? Que en esa época era muy difícil, o sea, la gente no creía que podía haber una actividad que estaba en el orden de los microvoltios. Y la gente y los investigadores decían, no, si está registrando cosas por debajo de los microvoltios, seguramente algún tipo de artefacto, algún ruido, pero no puede ser actividad neuronal. Más adelante, en 1934, ya con el avance de la tecnología, con el avance de los amplificadores, Adrian y Matthews verifican por primera vez el ritmo de Berger. Lo que tenía es que Matthews ya había ganado, ya tenía un premio Nobel en fisiología o medicina, y bueno, al haber hecho él estos experimentos y al haber verificado que efectivamente esto que había documentado Berger en 1928, él lo hace. En 1934 ya la sociedad científica reconoce, sí existe el ritmo de Berger. Entonces ahí es cuando este famoso fisiólogo este, digamos, eh, tilda de verídico este ritmo de Berger y es cuando en 1928 le dan el descubrimiento a Hans Berger. ¿Sí? El primer registro fue obtenido en 1929, un ancho de banda de 0,5 a 400 Hz, y las observaciones principales eran de ojos abiertos y ojos cerrados. El ritmo oscilatorio de la actividad que se registraba, acá podemos ver, era comparado con un ritmo, por ejemplo, esto era un oscilador a 10 Hz. Y obviamente acá se ve un ritmo oscilatorio en torno a los 10 Hz, porque estos son registros en papel, entonces acá hay un ritmo oscilatorio en torno a los 10 Hz. ¿Por qué? Porque utilizaban esta señal como comparativa para, como señal de comparación para este registro. Bien, documentan una actividad de más alta frecuencia, con menos amplitud, ¿sí? Con oscilaciones mucho más chicas, y esta era la actividad beta. Y acá es donde se puede ver que el ritmo alfa, ojos abiertos, hasta acá, y en un momento cierra los ojos, comienza a ver esta actividad, aumento en la onda alfa, que se produce en ojos cerrados. Ese es el famoso ritmo de Berger que generalmente se ha visto bajo la acción de ojos abiertos y ojos cerrados. Bien. Bien, muy bien. Las ondas alfa, por lo tanto, que eran las ondas de Berger en ese entonces, es un ritmo de 10 Hz, ¿sí? Alrededor de los 10 Hz. Y las ondas beta tienen menor amplitud, que son estas, de 35 milisegundos, que van desde los 14 a los 20 Hz. ¿Sí? Es esta señal que está acá. ¿Para qué se sirve? ¿Para qué ha servido desde el momento que se ha descubierto esta señal de electroencefalograma para hacer valoraciones de la funcionalidad de las neuronas de la corteza? Determinación del daño cerebral, en epilepsia, diagnóstico de muerte cerebral, patología psiquiátrica, trastorno del sueño, trastorno de aprendizaje, entre muchas otras. Estudio de emociones, sistemas de comunicación alternativa, que son aplicaciones mucho más nuevas. Pero desde ese entonces, la electroencefalografía sigue siendo hoy en día una de las principales herramientas para el estudio en neurociencia y neuroimagen.
¿sí? Principalmente porque es una señal muy rápida, tiene una alta resolución temporal y, y se puede registrar a través de, puede hacerse un mapeo bastante grande de toda la corteza humana, ¿no? La amplitud de la señal está en el orden de los 5 a 100 microvoltios. Eso es un valor que está sobre la calota craneana, o sea, sobre el cuero cabelludo. Y sí, esa misma actividad sí que se puede ver por debajo de ese cuero cabelludo y está en el orden de 1 a 2 milivoltios. Sí, pero esto es cuando se hace el registro de electrocorticogramas. Es un registro sobre la corteza. Ya deja de ser electroencefalografía. El ancho de banda es de 0,1 a 100 Hz. ¿Sí? En el ámbito clínico, un ancho de banda un poco más acotado. La ganancia típica es entre 10.000 y 50.000 veces. Acá hay que tener cuidado porque ahora se están empezando a utilizar amplificaciones típicas más bajas gracias a la capacidad de los conversores analógicos digitales. Si yo tengo un conversor analógico digital de alta resolución, no necesito amplificar tanto. Bien, pero acuérdense que la amplificación es necesaria también. ¿Por qué es necesaria? Porque está relacionado al rechazo en modo común. Rechazo en modo común, ganancia diferencial dividido de ganancia en modo común. Bien, entonces la ganancia es un factor importante en el cálculo del rechazo en modo común. Tiene una etapa preamplificadora de alrededor de 10 veces, como ya lo veníamos viendo. Nosotros hemos hecho en el trabajo práctico un diseño con un preamplificador o la primera etapa que gana 2 o 3 veces. La frecuencia de corte inferior puede estar en 5, 1,2, 0,5, 1,6, 0,5, 0,05 Hz. Depende de la aplicación. ¿Sí? El amplificador ahora se puede utilizar amplificadores que ganen únicamente 1000 veces. Y el resto, o lo gana el filtro de la última etapa, o directamente estas 1000 veces entran al conversor analógico digital de alta resolución. Alta impedancia de entrada, mayor a los 10 megas. Esto es muy importante porque el contacto entre el cuero cabelludo, entre el electrodo y el cuero cabelludo, estamos hablando de, por más que le ponga gel, de impedancia de 50 a 100K. Bien, alto rechazo en modo común, 100 decibeles. Y esto es muy importante porque al tratar de amplificar señales muy pequeñitas, se necesita rechazar mucho más el ruido. Bien, entonces 120 dB es lo típico. En electrocardiografía estábamos hablando de 80 decibeles, sí, como típico. Acá tenemos dentro de este grafiquito las especificaciones técnicas en cuanto a valores de amplitud y ancho de banda del electroencefalograma, la ubicación de los la ubicación de los electrodos del registro. Esto se suele hacer en base a un sistema 10-20. ¿Sí? No se colocan los electrodos aleatoriamente en el cuero cabelludo. Hay un sistema 10-20, el cual la disposición de los electrodos cubren áreas esenciales del cerebro. Por ejemplo, hay posiciones en el sistema 10-20 que los electrodos están sobre el área motora, sobre el área sensorial, sobre el área occipital, sobre el área frontal, ¿sí? Entonces son posiciones bien específicas del sistema 10-20. El sistema 10-20 es una norma, por así decirlo, es una norma el cual recomienda que la disposición de los electrodos estén dispuestas espacialmente respecto a algunos ángulos. ¿Sí? Acá hay algunos ángulos, hay todo un trabajo, el trabajo de Jasper de 1958, donde se propone por primera vez este sistema. Y es el sistema que actualmente se sigue utilizando. ¿Sí? Bien, este sistema lo que hace es como todas las personas no tenemos exactamente el mismo cráneo, no tenemos exactamente la misma distribución. Lo que intenta hacer el sistema 10-20 es tratar de independizarnos, no de independizarnos, sino de contemplar esa variabilidad
que tenemos todos los seres humanos en la disposición de estas estructuras y tratar de que esa variabilidad, de que esa colocación, cuando yo voy a poner un electrodo, no se aleje del área que yo pretendo registrar. Bien, esté lo más cerca posible del área, independientemente de la organización, de la disposición anatómica de cada una de las personas. A ver, resumiendo, todos nosotros tenemos un cerebro cuya distribución anatómica de las diferentes áreas que procesan cada una, a que cumplen cada función, es esta, y está descrito en la literatura. Pero no todas las áreas son exactamente iguales. No toda el área motora es exactamente la misma en todas las personas. Lo mismo con el área occipital, lo mismo con el área frontal. Entonces, lo que intenta hacer este sistema es que cuando coloque los electrodos de acuerdo a esta disposición, el electrodo CZ esté siempre a la misma distancia del el electrodo C4, del electrodo C3, del electrodo F3, del FZ, en todos los sujetos. ¿Sí? El sistema 1020 en principio tenía esta cantidad de electrodos, creo que son 20 y pico, ¿sí? Son 20 disposiciones. A1 y A2 son electrodos que van puestos en el lóbulo de la oreja, que generalmente se lo utilizan como electrodos de referencia. A partir de este hay un sistema extendido que es de hasta 64 electrodos. Entre medio de estos dos, CZ y C4, que están acá, CZ y C4, hay un electrodo más. Entre C4 y T4 hay un electrodo más. ¿Sí? Hay un electrodo en el medio de cada uno de estos. Este es un sistema 10-20 extendido. Así vamos a encontrar actualmente electroencefalógrafos con 16, 32, 64, 128, 160 y 256 canales. Yo acá en la Universidad Miguel Hernández he trabajado con electrodos de 205, con electroencefalógrafo de 256 canales. Es más, hay sistemas que se pueden colocar hasta 1000 electrodos sobre el cuero cabelludo, más de 1000 electrodos. Pero, ¿cuál es el problema de esos? Que las personas tienen que ser sí o sí calvas, ¿sí? No tienen que tener pelo para que esos 1000 electrodos hagan un contacto efectivo sobre el cuero cabelludo. Hasta 256 electrodos, 128 canales. Se puede asegurar esta disposición utilizando electrodos húmedos, ¿sí? Los tipos de configuración para hacer los registros de electroencefalograma puede ser monopolar, bipolar o forma laplaciana, ¿sí? Monopolar, acá presten atención en el dibujo, es la posición, un electrodo en la corteza y una referencia, ¿sí? Una referencia en el lóbulo. O sea, lo que estoy registrando es básicamente la actividad debajo de este electrodo. Este otro que aparece acá entra por otro canal, ¿sí? Estos son dos amplificadores, es dos amplificadores diferentes que usan la misma referencia, nada más, ¿sí? Un registro monopolar, en definitiva, es electrodo activo, amplificador positivo y por la patita menos entra la referencia. Bien, nada más que acá tenemos la representación de dos canales. De la misma forma, un bipolar. Un bipolar es electrodo en una posición y a una distancia muy cercana, que puede ser el electrodo vecino, se encuentra la otra posición, entra por la otra patita. Y a la referencia entra, el electrodo de referencia va directamente a la referencia de la configuración del amplificador. Nuevamente, acá tenemos una configuración bipolar de dos canales. Uno que registra el lado izquierdo y otro que registra el lado derecho. Y la configuración laplaciana, que es el electrodo que está en el medio, es el electrodo activo por el cual estoy registrando la actividad, ¿sí? Y a su vez estoy registrando la actividad que está a la vuelta de ese electrodo, ¿sí? Que está a la vuelta de ese electrodo,
Y lo que estoy haciendo es, entro a un promediador, a una sumatoria y lo divido en n por la otra patita. Básicamente en la configuración laplaciana lo que estoy haciendo es quitarle este electrodo, puede capturar la actividad que está por debajo del mismo o también puede registrar la actividad de las regiones que están a la vuelta. ¿Sí? Entonces, para maximizar esa resolución espacial, la configuración laplaciana lo que hace es a esa actividad que está a la vuelta y está siendo metida por a través de este electrodo, lo que hace es la recolecto, recolecto la actividad que está a la vuelta y la resto a esta actividad que está en el medio. Entonces es como que le estoy sacando la actividad que está a la vuelta. Bien, y me da una mayor resolución espacial, una actividad mucho más limpia, ¿no? Fíjense que en el registro monopolar las formas de onda terminan siendo diferentes y termina habiendo una interpretación distinta de la serie de tiempo resultante. Fíjense, en un registro de tipo monopolar, supongamos que tengo 4 canales y supongamos que la actividad que se está generando estuviera en un solo lugar físico. Está justo debajo de este electrodo. Justo debajo del electrodo es donde yo voy a ver la actividad más grande, ¿sí? Porque hay una distancia muy pequeña, tiene que pasar por un conducción de volumen con resistencia muy pequeña para llegar al electrodo. A este electrodo y a este electrodo llega la misma señal, pero con una amplitud más pequeña, esta y esta. Y a este electrodo también está llegando la actividad de este foco, digamos foco de actividad, pero con una amplitud mucho más chiquita. Entonces, cuando yo miro un registro de tipo monopolar, y veo este tipo de resultado, yo ya sé dónde, o puedo estimar dónde está el foco de la actividad, ¿sí? Y busco siempre la actividad más grande. En cambio, en la configuración bipolar es distinto. Supongamos que el foco de la actividad está acá, ¿bien? Y estoy registrando la actividad bipolar de este electrodo y de este y este, y de este y este electrodo. Entre este electrodo y esto voy a ver una actividad muy grande porque la actividad que está acá es de mucha más grande amplitud que la actividad de acá para el mismo foco de actividad. Entre este y este electrodo, como las distancias son aproximadamente iguales y como uno entra a la patita más y la otra entra a la patita menos, la actividad se hace mucho más pequeñita. Estoy viendo una actividad muy pequeña y acá estoy viendo una actividad más grande también, ¿sí? Por la diferencia de amplitud que entra el amplificador. Entonces, la forma de localizar un foco o un centro o un lugar de actividad es mirando, en este caso, las actividades más pequeñas. Bien, entonces ya pueden ir viendo de que cuando uno registra de manera monopolar, la interpretación del electroencefalograma es distinto a cuando se registra de manera bipolar. Bien, los tipos de electrodos que se suelen utilizar son los electrodos tipo copa. Hasta hace unos años se seguían utilizando. Son unos electrodos que se adhieren al cuero cabelludo a través de una arcilla conductora. Es un barrito conductor que se suele fabricar en base a bentonita y glicerina, ¿sí? Un poco de sal también. En el laboratorio así, utilizamos muchos tipos de electrodos. Lo interesante de esto es que uno con los dedos hace como un descampado, corre el cabello todo, se embarra este electrodo copita es como una cucharita, se lo embarra en la arcilla conductora y se lo pega sobre la piel. Y queda bastante bien adherido, ¿sí? Con la arcilla conductora. Se lo utilizaban bastante. Este tipo de electrodos tipo pincitas se suelen utilizar únicamente para poner los electrodos de referencia en los lóbulos de la oreja. La arcilla conductora que antes la construían en base a bentonita, bueno, ahora la suelen vender y es una arcilla de este tipo. Un poco más, tiene mejor pinta, digamos, que ponerle un barrito. Ve, acá se puede ver como una especie de barrito que está como rebalsando de los electrodos, ¿sí? Ahora con esto es mucho más, queda mucho más prolijo. Y bueno, y la colocación de los electrodos quedan así, ¿sí?
Esto se hace de manual, de manera manual, lo suele hacer un técnico en el ámbito clínico y se suele utilizar mucho en estudios del sueño, en bebés, porque no causa molestia, digamos, los cables no molestan, no está habiendo una compresión del cerebro. Cuando uno se pone un gorro con electrodos, siempre hay una especie de compresión del cerebro, del cuero cabelludo, y es una molestia, en definitiva, ¿no? Pero este tipo de electrodos son mucho más adecuados para estudio del sueño, ¿sí? Porque no molestan para nada. Bueno, este tipo de estructura a lo que me refiero. Estos son electrodos de tipo, son húmedos. Esto es una especie de algodoncito que se sumerge en un agua conductora que puede estar mezclada con sal, ¿sí? Y esto hace contacto con el cuero cabelludo, ¿sí? Y para hacer contacto con el cuero cabelludo se tiene que hacer una especie de tensión sobre estos no son estos soportes de plástico, son blanditos, pero hay que hacer tensión. Entonces esa tensión mejora el contacto, mejora la impedancia acá entre el electrodo y la piel, pero este también hace presión. ¿Está bien? Entonces, y esto causa molestia. Entonces, este tipo de estructura sigue habiendo en el mercado, este tipo de estructura. Estos son por ahí los más utilizados, los gorritos, ¿sí? Que son como una especie de gorro que se utilizan para natación. Y los electrodos son de esta forma, tienen un contacto metálico, tienen un domo, ¿sí? Y por el lado de arriba, ¿sí? Por este lado es donde se le inyecta el gel conductor, el mismo gel que se puede utilizar en electrocardiografía, ¿sí? A través de una agujita, por esos agujeritos, se llena todo este domo de gel y bueno, y ese domo establece el contacto entre esto que es metálico y el cuero cabelludo, ¿sí? Y la piel. Bien, estos son uno de los más utilizados hoy en día. Los electrodos activos son básicamente los mismos con la diferencia de que en su interior está el preamplificador. Ya hay un preamplificador. Bien, acá está todo el preamplificador, lo que va por acá por los cablecitos, ya es una señal que está acondicionada en amplitud y libre de ruido y es mucho más limpia, es una señal muchísimo más limpia. Bueno, los registros de electroencefalografía se suelen ver de esta forma, dependiendo de la cantidad de canales, la actividad oscilatoria, y esta actividad oscilatoria también se la suele ver en los equipos clínicos, como o cuando uno analiza en el espectro, analiza la energía en diferentes frecuencias, se pueden construir estos mapas, ¿sí? Las zonas rojas son los lugares en donde las amplitudes del electroencefalograma son mucho más grandes, ¿sí? Tienen mayor amplitud. Se pueden establecer este tipo de interconectividad entre regiones corticales, se pueden hacer estimaciones a partir del electroencefalograma de cuáles son los lugares donde se está produciendo los lugares en el volumen donde se está produciendo la actividad. Eso se hace en base a, a métodos computacionales que se llaman problema inverso. El problema inverso lo que hace es, suponiendo que yo tengo unas cuantas fuentes dentro del cerebro y conociendo la estructura del cerebro, cómo deberían ser la actividad electroencefalográfica. Eso es una prueba directa, porque lo que estoy haciendo es, a partir de un centro de actividad, estimar cómo es la actividad del electroencefalograma. El problema inverso es al revés. A ver, ahora, yo conozco lo que hay en la corteza, pero ahora lo que quiero conocer es cómo es lo que hay adentro. Eso se llama problema inverso, ¿no? Y eso, algoritmo, procedimiento, y se puede hacer. Electroencefalógrafos comerciales, lo que apunta hoy el marketing, van a haber mucho marketing en el desarrollo de equipos para registrar la electroencefalografía en movimiento, ¿sí? Realizando ciertas actividades. Las cantidades de
formas de tratar de registrar la actividad con diseños nuevos, con diseños más particulares, es muy grande hoy en día. Lo cierto es que la electroencefalografía, al ser una actividad muy pequeña, ante cualquier movimiento, esa actividad se multiplica por 100 o por 1000. O sea, es grandísima la actividad, los artefactos de movimiento que se suelen registrar. Eh, bueno, los potenciales evocados son un tipo de potencial que se pueden registrar a través del electroencefalograma. Los potenciales evocados de estado estacionario es un potencial que se registra generalmente en el área occipital, ¿sí? Cuando las personas están observando fuentes destellantes. Estos son fuentes de luz, fuentes luminosas que están parpadeando a diferentes frecuencias. F1, F2, F3, por ejemplo, ¿sí? Donde F1 es la frecuencia más lenta, F2 y F3. Cuando la persona mira a cualquiera de estos focos parpadeantes o fuentes parpadeantes, lo que el cerebro hace en el área visual primaria, en el área visual, lo que hace es que su actividad electroencefalográfica tenga una componente en frecuencia similar a la fuente que estoy mirando, a la fuente que está parpadeando. ¿Sí? O sea, las neuronas de esa corteza occipital trata de mantener la velocidad de parpadeo de la fuente luminosa. ¿Sí? Entonces lo que se suele ver es la fuente se puede ver en el espectro de esta señal una componente en frecuencia, que es la frecuencia fundamental de parpadeo, y por supuesto los armónicos que pueden aparecer, ¿no? Esos armónicos están relacionados a cómo las personas procesan la información visual. Así como hay potenciales evocados de estado estacionario que se suelen utilizar para evaluar ciertas condiciones de la visión o ciertas formas de procesamiento de la información visual, también hay los mismos tipos de potenciales de forma auditiva, que en este caso en vez de ser fuentes luminosas son fuentes de sonido a diferentes frecuencias, o estos potenciales evocado táctil de estado estacionario que también se aplican vibraciones, por ejemplo, en la punta de los dedos y en el área temporal, donde se registran estos potenciales, se puede ver este ritmo, ¿no? Acá tenemos los potenciales evocados, es otro tipo de potencial. Los auditivos se suelen registrar en la zona central de la cabeza, lo visual en el área occipital, los somatosensoriales en áreas temporales del cerebro y las formas de onda son formas características, ¿sí? Que están formadas por componentes. Fíjense que la escala de tiempo es positivo para abajo, negativo para arriba, una convención que se usa en clínica, no sé muy bien por qué, pero positivo para abajo, negativo para arriba, y evaluando estos picos, se puede saber, por ejemplo, cómo es la velocidad en que se está transmitiendo la información auditiva, somatosensorial o visual. Es para detectar si alguna vía de ese camino sensorial está dañada. Sirven para ese tipo de cosas. Estos potenciales P300 que aparecen a los 300 milisegundos, es una onda positiva que aparece a los 300 milisegundos de aplicado un estímulo, requiere cierto procesamiento. Y estos generalmente aparecen ante un estímulo extraño. ¿Mm? Potenciales espontáneos son los potenciales que registramos generalmente cuando estamos dormidos, cuando realizamos alguna acción o actividades mentales, etc. ¿Sí? Es la actividad electroencefalográfica en todo su ancho de banda. Esto pasa por filtros y acá por filtros particulares de 8 a 13 Hz, que son los ritmos alfa, de 13 a 30 Hz, los beta o los teta de 4 a 8 Hz, ritmo más lento, los delta, de 0,5 a 4 Hz. ¿Sí? Entonces, estos son los famosos ritmos del EEG, que son característicos de ciertas condiciones o de ciertas condiciones cognitivas, fisiológicas también, ¿no? Por ejemplo, el ritmo alfa tiene una amplitud de 20 a 200 microvoltios,
es característica del estado consciente, aparece a partir de los 2 años y tiene ciertas características así, ¿no? El ritmo beta también tiene amplitudes más pequeñas, es más desorganizada en el sentido de que, fíjese, desorganizada en el sentido que tiene un mayor ancho de banda. ¿Sí? Cuando hablan del ritmo alfa es una onda mucho más oscilatoria porque tiene un ancho de banda acotado entre 8 a 13 Hz. Cuando dicen una señal desorganizada de baja amplitud es porque su ancho de banda, porque su distribución energética, su condición de energía está distribuida en una banda más amplia. ¿Está bien? En este caso de 13 a 30 Hz y aparece durante ciertas actividades, ¿no? La onda teta también se asocia principalmente a la somnolencia, y está presente en la infancia, adolescente, etcétera, ¿no? La onda delta, el sueño profundo, es una onda particular de análisis en sueños, y se suele evaluar y suele aparecer o suele estar asociada a algunas lesiones cerebrales, etcétera. En estudios del sueño se suele utilizar generalmente para clasificar la profundidad del sueño. O sea, el sueño es un estado en donde de estar totalmente despierto a estar dormido pasa por una serie de etapas. Y cuando se cumplen estas etapas, que son etapas fisiológicas y necesarias del cerebro para poder mantener su funcionamiento durante el día, se las suelen estudiar. ¿Sí? Se suelen estudiar cada una de estas etapas. Estudios de la actividad motora, cómo las señales cerebrales se coordinan o cómo trabajan durante una actividad motora, se lo suelen, son de especial interés en terapias de rehabilitación para saber si determinada región está integrando la información como tiene que ser integrada. Si no la integra, se lo somete a un tipo de rehabilitación para que esa región retome de nuevo la funcionalidad, ¿no? Y bueno, y después se suele utilizar, bueno, como ya sabemos cómo a través de estos estudios de la actividad motora, cómo funciona o cómo se integra la actividad de cada región del cerebro, estos estudios han servido como base para controlar robots o controlar prótesis o órtesis, ¿sí? Para utilizarlo como señal de control en tecnología de interfase cerebro-computadora. Los ritmos cerebrales están en sincronización, se puede clasificar en sincronización y desincronización relacionadamente. Cuando nosotros realizamos una tarea específica, por ejemplo, mover la mano derecha, se produce una sincronización en el área motora izquierda, en el área contralateral. A su vez, cuando realizamos el movimiento de la mano izquierda, se produce lo mismo, pero en la región contralateral, ¿ya? En el área derecha. Esto es sincronización y desincronización relacionalmente. Básicamente es el incremento de la actividad o la disminución de la actividad. Y eso debido a algún evento particular. Se sabe, por ejemplo, que cuando una persona aprieta un botón, por ejemplo, este es el momento en que el sujeto aprieta un botón, antes que aprietes el botón, hay una sincronización en la banda gamma de 36 a 40 Hz. Fíjense que hay un incremento en la actividad gamma antes que se apriete ese botón. Hay un comienzo, hay un inicio de una desincronización en la actividad mu, en la actividad de 10 a 12 Hz, en la actividad alfa, antes que se apriete el botón. Después de apretar el botón, vuelve a haber una desincronización. Se produce una desincronización, una sincronización post movimiento en la banda beta. Estas cosas que son características y ocurren en la región, en el lado derecho, en el área izquierda del cerebro, en el área motora, han sido estudiados. ¿Está bien? Epilepsia se puede hacer un estudio de electroencefalografía en epilepsia. La epilepsia hay diferentes tipos y lo que ocurre con la epilepsia es que comienzan a haber sincronizaciones muy grandes, sincronizaciones
amplitudes, fíjense que estamos hablando de 50 microvoltios, amplitudes muy grandes con ciertos comportamientos particulares. Onda punta y onda lenta. Esto es una epilepsia tipo petit mal, ¿sí? Que se suele detectar cuando esto se ve en determinada región del cerebro. Lo que está pasando es que esa región cerebral, las neuronas han dejado de hacer lo que estaban haciendo para sincronizarse y agarrar un ritmo que si está en el área motora, comienzan los temblores, si está en el área frontal, este comportamiento, la persona se empieza a perder y así, dependiendo del área donde esté, donde las neuronas tengan este comportamiento. Hay otro tipo de epilepsia, gran mal epilepsia, es una desincronización de alta frecuencia, muy alta amplitud, y después hay psicomotoras, ¿m? Que suelen darse en áreas frontales o en áreas motoras, son las que producen temblores. ¿Sí? Las neuronas comienzan a sincronizarse y no dejan de sincronizarse hasta que durante un cierto tiempo. Bien. Este, bueno, y eso se ve en el electroencefalograma, ¿no? Acá hay un poquito, un resumen de los potenciales, de los tipos de potenciales que hay, los artefactos en las señales de electroencefalograma. La actividad muscular recogida cuando ponemos los electrones en el cuero cabelludo es de lo más común, ¿sí? Y más aún cuando queremos hacer movimientos, cuando queremos registrar el electroencefalograma durante el movimiento. Fíjense, si nosotros movemos los brazos, tenemos un músculo, el trapecio, que es la base de nuestro cuello, y ese músculo trapecio es una actividad enorme. Esa actividad, cuando movemos los brazos, se mete por conducción de volumen hacia los electrodos que están ubicados en el cuero cabelludo. Y se ve una actividad horripilante, digamos, o sea, no se puede hacer ningún tipo de análisis. Después están los artefactos de electrocardiograma, los artefactos de respiración, que también se suelen ver en el electroencefalograma, artefactos de pulso, ¿sí? El mapeo cerebral es lo mismo, es registrar el electroencefalograma, pero cuando se dice mapeo es porque se están utilizando de 32 canales para arriba, ¿sí? O sea, un mapeo es ver simultáneamente cómo es la amplitud de la señal distribuido en estos mapas cerebrales, ¿sí? Mientras más rojo, lo más rojo está relacionado con más alta amplitud, lo más azul con más baja amplitud. Y esto se lo puede ver en función del tiempo, ¿sí? Fíjense, acá vemos de 0, menos 50, menos 100, acá hay un transcurso del tiempo. Bien. Generalmente el mapeo no se utiliza la amplitud en sí del electroencefalograma, sino que se utiliza el valor de energía en el espectro de frecuencia. Esto es, a la actividad electroencefalográfica se le calcula el espectro en frecuencia. Al espectro en frecuencia se lo divide en banda y esa banda, la energía en cada una de las bandas, alfa, beta, banda teta, banda delta, ¿sí? Esos valores que son el área bajo la curva son las que se representan, las que se colocan en código de colores. ¿Sí? Los usos no clínicos del electroencefalograma son las famosas interfaces cerebro-computadora, lo cual utiliza la actividad electroencefalograma, la actividad de la corteza, para controlar diferentes dispositivos. Hoy hay diferentes tipos de interfaces, las que están basadas en los potenciales evocados visuales, ¿sí? Estos son los potenciales específicamente visuales. Las que están, por ejemplo, eh, son los potenciales de estado estacionario, ¿sí? Uno puede, a través de un análisis espectral, ver si la persona está eligiendo la opción F1 o la opción F2. Y esto se hace porque estas fuentes están parpadeando y en el registro de electroencefalograma yo puedo ver esa respuesta. Bien. Yo he sido jurado de una tesis doctoral en el 2019, ahí en La Plata,
de Pablo García, que él presentaba este dispositivo. A ver, le quiero mostrar que es un dispositivo. Aceptar. Lo Ahora, que Pablo, hace, escribí CCT La Plata. ahí lo que dice el investigador, quiero ver más esto, es que escriba CCT. Estas fuentes que están acá arriba están parpadeando a diferentes frecuencias. Y fíjese que cuando comienza a escribir, aparece cada una de estas luces está relacionado a un determinado conjunto de palabras. Por ejemplo, A, B, C, D, E está relacionado a esta luz. Si la palabra, si la letra que yo quiero seleccionar está dentro de ese conjunto, estas 1, 2, 3, 4, 5 se distribuyen de esta forma, en forma horizontal. Y así voy deletreando de acuerdo a, voy mirando cada una de las opciones, cada una de las fuentes de luz, esta dependiendo de la letra que yo quiero seleccionar. ¿Sí? Esto es una de las interfaces, quizás una de las más efectivas porque solo requiere, no depende mucho de los estados cognitivos de la persona, sino depende de que esté mirando o no esté mirando efectivamente la fuente de luz. ¿Sí? Los potenciales P300 también se han utilizado para determinar, para implementar estas interfaces cerebro-computadora. Los ritmos beta también se han utilizado mucho. Por ejemplo, se han utilizado el ritmo mu es la actividad en 8 a 13 Hz. ¿Sí? Nosotros como seres humanos somos capaces de controlar esa actividad, de aprender a controlar esa actividad. Por ejemplo, para mover este cursor hacia arriba, produzco una sincronización. Y esa sincronización la puedo producir, por ejemplo, imaginando el movimiento de la mano izquierda al mismo tiempo que el movimiento del cursor hacia abajo, lo puedo producir imaginando el movimiento de la mano derecha, de la otra mano. Y por lo tanto, va a haber un cambio entre una u otra actividad, pues el cambio puede estar en la amplitud o el cambio también puede estar en el lugar donde estoy registrando, izquierda o derecha del área motora. ¿Está bien? Así se implementa este tipo de interfaz. Acá hay una muestra de cómo una persona controla esta interfase, controla el movimiento de una mano virtual, utilizando esa actividad. ¿Sí? Imaginación del movimiento de la mano izquierda, imaginación del movimiento de la mano derecha. Se han utilizado estos sistemas para proponerlo en sistema para detectar el sueño. ¿Está bien? Antes los sistemas para detectar si uno se duerme o no se duerme y le agarran una alarma, se basaban en los gestos, en algunos rasgos en algunos gestos de la cara. Pero bueno, también se ha descubierto de que uno puede estar dormido con los ojos abiertos. Entonces un sistema de alarma nunca lo detectaría. Pero con este era un tipo de solución para registrar cuando en el estado de somnolencia, registrarlo a través del electroencefalograma y largar una alarma, ¿no? Bueno, larguita la clase de hoy. Acá hay una bibliografía recomendada. Son algunos papers, muchas cosas donde yo he sacado esta información. Hay una bibliografía recomendada y hay un material adicional por si alguien quiere profundizar en alguna otra cuestión. Bien,